Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad nos vamos a dedicar al pensamiento de Heidegger, una pretensión un poco compleja o digamos extralimitada, bueno, una muy breve introducción a este gran pensador y polémico pensador alemán del siglo XX. Podríamos decir casi sin temor a equivocarnos que del siglo XX es el pensador digamos, más influyente de la filosofía continental alemán. Digamos, la filosofía continental se entiende a la filosofía alemana, francesa, escandinava, en fin, italiana, española, de una carga, digamos, de una tradición metafísica muy antigua, que se distingue de la filosofía anglosajona. También se lo llama filosofía analítica o filosofía del lenguaje, aunque quizás no son sinónimos exactamente todos estos, pero que es la filosofía que se desarrolla en Gran Bretaña y luego en Estados Unidos a partir, digamos, del siglo XVIII aproximadamente. Siglo XVII ya se pueden encontrar los primeros grandes pensadores que produce la isla británica, ¿no? Con Locke, con Bacon, con Hobbes a la cabeza, ¿verdad? Así que bueno, esa tradición no está tan apegada, por supuesto, a Heidegger, que es posterior, ¿no? Pero digo, para que ustedes entiendan más o menos las dos grandes divisiones. En el campo de la filosofía continental, la persona de Heidegger y la influencia de Heidegger es innegable, y yo creo que es de las más influyentes, teniendo en cuenta que nada de lo que hizo Heidegger podría haber sido desarrollado sin Husserl, sin su gran maestro Edmund Husserl. De manera tal que también, cuanto más grande es la figura de Heidegger, más grande es la figura de Husserl en buena medida, así que esto también sería puesto en cuestión. Así que ya arranco esta exposición con una observación al propio planteo, ¿verdad?, que estaba desarrollando. Bueno, no hay duda que es un gran pensador en la cultura occidental. Bien, otro gran pensador de esta misma tradición, Hegel, bueno, llevó al extremo del pensamiento la tendencia, podríamos decir, racionalista y metafísica del pensamiento occidental, en términos de que de alguna manera el pensamiento busca reconciliarse con la realidad, y todo lo que termina sucediendo hay que encontrarle un sentido racional pese a las contradicciones, a la negatividad, a las limitaciones, ¿no? El pensamiento de Hegel tiene una carga filosófica, una carga teológica, digamos, muy importante, una pretensión de hablar en nombre de lo absoluto, del infinito. Ustedes seguramente en otros cursos ya lo han visto. De manera tal que lleva a un extremo el planteo filosófico y de la cultura occidental, que luego de Hegel muere en 1831, perdón, ya en la década del 30 y la década del 40 del siglo pasado, del siglo anterior, del siglo XIX, vemos una tendencia a, bueno, ¿qué hacemos con Hegel? ¿Qué partido tomamos con Hegel? Surge una derecha, una izquierda hegeliana y demás. Y de las figuras más importantes que se van a desarrollar serían primero Feuerbach, luego Kierkegaard, de donde de alguna manera proviene el existencialismo, y luego nada menos que Karl Marx. Karl Marx tiene una profunda relación teórica de crítica, pero a la vez de continuidad con algunas de las tesis hegelianas, con lo cual hay como dos grandes alternativas una vez que, digamos, termina la obra hegeliana, ¿no? A hablar desde la finitud del ser humano, que sería la alternativa de Feuerbach, de Kierkegaard, gran pensador luterano del mundo de Dinamarca, digamos. Podríamos decir un teólogo, aunque él no rechazaba esa nomenclatura. A hablar desde la finitud humana, aún en cierto modo recibiendo el impacto de lo divino, de lo sagrado, en fin, del Dios de la Biblia, la figura de Abraham, Cristo, en fin. O sea, Kierkegaard habla de la finitud del ser humano, pero con una apertura, digamos, teológica, se podría decir, o cristiana, ¿no? Buscando el auténtico cristianismo. Kierkegaard, el fundador de lo que después se va a llamar en el siglo XX existencialismo, que está más asociado a la figura de Sartre y un movimiento literario asociado a Camus y grandes pensadores de mediados del siglo XX, década del 40 en adelante. La otra opción que surge desde Hegel en adelante, fíjense ustedes el amplio arco histórico que estamos manejando, es hablar desde el materialismo histórico, ¿no? Entonces, esta opción es la que va, digamos, a desarrollar Karl Marx, y que se va a desarrollar en la Escuela de Frankfurt, parte del propio Jean-Paul Sartre que hemos mencionado recién, en una síntesis de existencialismo y marxismo que intenta desarrollar en 1960 con su obra Crítica
de la razón dialéctica. Bueno, autores como Ernst Bloch, autores como, bueno, en la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, fuertemente Herbert Marcuse o Marcuse. Podríamos mencionar a Lukács, Georgi Lukács, el gran pensador húngaro, al gran filósofo ruso Alexander Koyev, que de alguna manera forma a Gabriel Marcel y en parte a la lectura que Sartre tiene de Heidegger y de Hegel y demás. O sea, no tiro los nombres, algunos de ustedes los conocerán, en fin, de otra manera estoy intentando que aparezcan esos nombres en el vocabulario de ustedes, simplemente para que vean la influencia que va a tener Marx en la filosofía del siglo XX, ¿verdad? Así que esas son como las alternativas. Heidegger no se siente de acómodo con ninguno de los, de alguna manera, con ninguno de los extremos, pero opta, no opta por el materialismo histórico, por el marxismo claramente, sino por la finitud. Entonces, hay toda una relación con Husserl, que es el gran maestro de Heidegger en la Universidad de Friburgo, en Alemania, cerca con la frontera suiza, en donde Husserl, digamos, es el fundador de la fenomenología, de un nuevo método de repensar la rigurosidad del pensamiento sin rendirse a las ciencias naturales, pero a la vez buscando ese mismo tipo de exactitud para la descripción de las vivencias de la conciencia y de cómo el ser humano, la subjetividad, dona de sentido al mundo y construye de alguna manera la realidad, no en términos totalmente arbitrarios, sino que hay cierta apodicticidad, hay cierto, digamos, una subjetividad de primer orden, una subjetividad trascendental que está más allá de cada sujeto empírico, que tiene una relación con el tiempo absoluto y demás. O sea, lo que quiero decir, Husserl tiene toda una relación muy particular con la ciencia, con la objetividad. Hay varios proyectos en la vida de Husserl, va variando a lo largo de su vida, pero claramente no podríamos decir que es un autor que busca el relativismo o la mera arbitrariedad de, bueno, voy a describir mis estados de conciencia, cómo me siento, sino que intenta dar una descripción sistemática de las vivencias de la conciencia. O sea, tiene una ambición de exactitud, de objetividad, a partir, digamos, de las vivencias de la conciencia, ¿no? Sí, bueno, en fin, les doy esas pautas como para que ustedes vean un poquitito cuál es el tema de Husserl. Entonces, Heidegger, como discípulo de Husserl, Husserl en la década del 20 desarrolla fuertemente su obra, ya en la década del 10, pero Heidegger es rápidamente vislumbrado por parte de Husserl como un gran pensador, como un filósofo de mucho potencial, entonces le pasa toda su documentación, sus notas, su proyecto filosófico dentro de la fenomenología y digamos, Heidegger va a tener una relación muy particular con él cuando llega al nazismo, pero adopta mucha de su línea y cuestiona otras, ¿no? Una de las cuestiones que Heidegger hace sobre Husserl es el tema de la metafísica de la subjetividad, ¿no? Él ve todavía al sujeto trascendental que plantea Husserl, que dona de sentido a la realidad, como algo y todavía es un presupuesto que debe ser superado y hay que radicalmente plantearlo desde otra perspectiva, ¿no? Ese es un poco el problema que él ve, de los muchos problemas y abordajes que hace Heidegger. La obra de Heidegger son, creo, 102 tomos, todavía no sé si se terminaron de editar todos en alemán, con lo cual estamos hablando tanto de Husserl como de Heidegger, de autores que vivían escribiendo y que su obra está abierta a muchas interpretaciones y problematizaban prácticamente todo el tiempo todo lo que tenían enfrente, ¿no? Autores, problemas, vivencias, realidades históricas, en fin, ¿no? Autores, digamos, muy prolíficos y de gran influencia hasta hoy. Porque lo estamos viendo, a veces este video lo doy para clases de filosofía aquí en FIET o para clases de hermenéutica. Bueno, porque está la influencia que ha tenido, que tanto para la hermenéutica, en la figura de Gadamer, vamos a verlo al final, y de Riquet y demás, como en la historia de la filosofía, es un autor ineludible y que hay que adentrarse un poco en él. Bien, según Heidegger, hasta Husserl, la filosofía, sobre todo a partir de Kant en la modernidad, ha privilegiado la relación cognoscitiva sujeto-objeto. Esto está en Kant muy claramente, los que han visto filosofía ya lo saben.
esa correlación sujeto-objeto propia, digamos, del idealismo, hasta Hegel justamente, ¿no? Que intenta superar ese dualismo a su modo con el espíritu, con el Geist. Bueno, como dijimos, a Heidegger se le ofrece, de alguna manera, ¿no?, que se lo llevan en bandeja, ¿no? Se le ofrece esta situación, digamos, esta alternativa entre la filosofía de la finitud o el materialismo histórico, porque ya la filosofía de lo infinito y de lo absoluto ya fue llevada hasta el extremo por Hegel y nadie de alguna manera quiere repetir eso ni pretender superar a Hegel en ese sentido. Entonces, a Heidegger no le queda otra que de alguna manera trabajar desde la filosofía de la finitud. Entonces, tenemos algunos tópicos de la filosofía de la finitud, es la angustia en Kierkegaard, el concepto de la angustia, texto de mediados del siglo XIX, en torno a 1850, 1847, exactamente no me acuerdo ahora el año. La obra de Sartre, La náusea y la imagen de la náusea, en una obra muy famosa de Sartre, pero Levinas ya lo había trabajado dentro de la fenomenología, esta imagen, digamos, esta metáfora de la náusea y de la relación del sujeto o de la persona humana con el ser a partir de sentir un hastío de sí mismo, ¿no?, en la náusea. Y el tema del fracaso en Jaspers, ¿no? También tópicos, vean ustedes, angustia, náusea, fracaso, no son de los primeros temas que la filosofía ha trabajado en el mundo occidental, le ha interesado más el conocimiento, la verdad, la ética, la justicia, bueno, un montón de problemas, pero este tipo de fenómenos quizás estaban más vinculados a la psicología, aspectos de los cuales se llamaba psicología en aquel momento, aspectos quizás menores. Y bueno, justamente las filosofías de la finitud van a abordar de alguna manera la existencia a partir de la existencia humana y a partir de este tipo de tópicos de la finitud, de los límites, del fracaso, de las dudas, de las angustias, ¿no?, de toda la impotencia de alguna manera del ser humano y hacer filosofía a partir de eso. Piensen ustedes que estos son todos puntos de partida para repensar la teología a partir de la antropología y a partir de los fracasos y de la finitud humana. ¿Cómo el hombre se relaciona con Dios a partir de esto? Esa va a ser la pregunta, digamos, teológica en buena medida del periodo. Podemos incluir a Calvart, por supuesto, que tuvo una influencia muy temprana de Kierkegaard en torno a, digamos, a la segunda edición del Comentario a los Romanos, a la Carta a los Romanos de Calvart, de 1921, si no recuerdo mal, la segunda edición, que es donde más se expresa esa influencia de Kierkegaard en Calvart. Bueno, dicho esto, pasamos. Hay todo un debate entre Heidegger y el existencialismo, ¿no? Hay una famosa conferencia de Sartre que se llama El existencialismo es un humanismo, en donde él muy brevemente en esa conferencia menciona a autores existencialistas cristianos y ateos. Él obviamente está dentro del ateísmo, pero reconoce que la influencia mayor quizás es Kierkegaard, que no era para nada ateo, ¿no? Así que el término existencialista es muy amplio y no dice nada si alguien es ateo o es creyente. Pero bueno, lo menciona como existencialista Heidegger en 1945, esto ya es posterior a la guerra, digamos en 1946, un año después de que termina la Segunda Guerra Mundial. En algunos videos que voy a dar para estas semanas de trabajo en nuestro curso, van a ver ustedes toda la relación de Heidegger con el nazismo, de Sartre también, que sufre la invasión nazi en Francia, ¿no? Pero, digo, todo un tema. En 1946 responde Heidegger de manera elíptica a ese planteo de Sartre, que Sartre, digamos, no es un gran crítico de Heidegger, más bien está inspirado por Heidegger, ¿no? Pero lo incluye como existencialista y esto a Heidegger no le gusta. Heidegger considera que el existencialismo es una antropología y todavía como antropología está atado a la metafísica y a una comprensión inadecuada del ser, ¿no? Porque en lugar de preguntarse por el ser, todo lo ontifica, lo considera como un ente, el ente ser humano. No hay una adecuada comprensión del ser. Entonces, el existencialismo, para la mirada de Heidegger, es un movimiento que todavía está muy restringido, por decirlo de alguna manera, y él intenta un movimiento más originario, más abarcador, que es el planteo ontológico por sí mismo. Sartre más o menos busca lo mismo, pero hay explícitamente mucha más antropología en Sartre que en Heidegger. Hay también mucha antropología en Heidegger. Heidegger va a decir que no, rechaza esto, en una famosa carta sobre el humanismo de 1946, en la que él responde a un gran discípulo francés llamado Jean Bouffré,
Y bueno, ahí está ese debate que se puede estudiar, muy interesante, entre el existencialismo sobre el humanismo de Sartre y la carta sobre el humanismo de Heidegger. Nada, quería mencionar esto porque de hecho también ustedes van a escuchar en muchos ámbitos o leer autores a veces de primera línea como Leo Strauss y demás que mencionan el existencialismo y siempre hablan del existencialismo y Heidegger como si fuera existencialista. Y digo, esto es importante saber que el propio Heidegger en vida, mucho antes de fallecer, de hecho muere en 1976, o sea, esto estoy hablando de 1946, 30 años antes, él dice claramente: yo no soy existencialista. Después siempre esto queda abierto, o sea, nunca debemos creerle todo lo que dicen a todo lo que dicen los autores de sí mismo. A veces ocultan cosas, olvidan ciertas cosas a favor por algo la olvidan, digamos, con ciertos intereses. O sea, uno tiene que sospechar siempre aún de lo que dicen los propios autores. Bien. El punto de partida, ya deberían todos saber a esta altura que la obra más importante de Heidegger es de 1927 y se llamó Ser y Tiempo, Sein und Zeit. Aquí tenemos una edición original, no la edición original, no, ya es una edición bastante más nueva de la obra en alemán, y hay dos importantes traducciones al castellano, una de este traductor mexicano, que ahora me olvidé el nombre, y lo voy a José Gaos, ¿no? Famosa traducción de José Gaos. El ser y el tiempo, vean que le pone ahí artículo a los dos términos, pero que en alemán están ser y tiempo, de manera, digamos, sin ese artículo. Famosa traducción, muy famosa traducción que se usó muchísimo en Argentina, en toda América Latina, de 1951 es esta traducción. De hecho, creo que se hizo antes la traducción al castellano que a otras lenguas importantes. No quiero mentir ahora, no me acuerdo cuándo se tradujo al inglés, pero es una traducción de 1951 bastante anticipada a su época, de alguna manera, ¿no? Muy rápidamente se traduce al castellano. En 1997, un chileno llamado Eduardo Rivera hace esta traducción, que en castellano directamente dice Ser y Tiempo, que incluso fíjense que a diferencia de la edición alemana que yo les mostré recién, tiene el buen tino aquí, los editores de Editorial Universitaria de Chile, de copiar en un facsímil, digamos, el manuscrito que hay del libro de Heidegger. La primera página está ahí escrito de puño y letra, digamos, de Heidegger. Bueno, toda el aura que rodea esa obra, toda, digamos, el fetichismo de alguna manera que hay en esta obra, que es tan importante, compleja de leer, por supuesto, muy compleja, que requiere varias lecturas, relecturas y detenerse en párrafos a cada momento, ¿no? Pero bueno, verdaderamente fascinante la tarea de leer a Heidegger y a los grandes filósofos en general y teólogos también, ¿no? No es fácil leer a Calvar, no es fácil leer a Tillich, a Moltmann en general tampoco, así que bueno, son todos estos grandes pensadores, nos hacen trabajar a todos, ¿no? Entonces, una de las muchas formas que hay de entrar a esta obra de Heidegger, gran padre de la hermenéutica contemporánea, podríamos decir que late en el fondo de todos nosotros la pregunta por el ser. Pero el problema es cómo preguntamos, ¿no? La primera tarea metodológica de Heidegger es cómo preguntamos. Si no preguntamos adecuadamente, clausuramos en lugar de abrir. Entonces Heidegger comienza reflexionando por el preguntar y por la pregunta por el ser, ¿no? Hay una famosa cita ahí del sofista de Platón sobre el tema de olvidar qué quiere decir el ser o el sentido del ser, el sentido originario del ser. Dice allí uno de los protagonistas del sofista de Platón: ustedes antes sabían lo que quería decir el término ser, nosotros ahora no lo sabemos y estamos en aporía. Dice literalmente aporía en el griego, ¿no? Bien, una pregunta muy conocida, muy clásica: ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser? Bueno, esta no es la pregunta adecuada, dice Heidegger. Si preguntamos ¿qué es el ser?, respondemos ontificando, es un ente. El ser es Dios, es el ser supremo. El ser es determinado ente, el arjé, ¿no? El ser es agua, en Tales de Mileto, en fin, el ser es el apeiron. Bueno, ahí le gustaría un poco más a Heidegger, ¿no? Porque tiene una conferencia muy famosa de la década del 30, si no recuerdo mal, que se llama La sentencia de Anaximandro, en un libro que se llama Holzwege, que tenemos por allí en alemán, y bueno, está en ese trabajo. Recordarán ustedes los presocráticos, la escuela de Mileto, Tales de Mileto, que habla de que el origen de todo es el agua, Anaxímenes, que dice que el origen de todo es el arjé, el fundamento, el principio de todo lo real,
la sustancia primera, es aire, dice Anaxímenes. Y Anaximandro dijo que lo originario, el arjé, es apeiron, es lo indeterminado, lo infinito. Entonces, bueno, Heidegger, por supuesto, leía muy bien a los filósofos presocráticos, los reivindica en muchos sentidos, y ahí, bueno, hay una apertura del ser que se da con Anaximandro, que con el tiempo empieza a clausurarse, ya para la época de Platón, de Aristóteles, se ha clausurado completamente ese tipo de apertura al ser, y el ser humano empieza a comprender el ser de otra manera. Esto puede ser responsabilidad del ser humano o responsabilidad del ser. El ser se retrae, no es algo que nosotros manejemos, aunque estamos implicados como seres humanos, ¿no? Y su mayor ocultamiento va a ocurrir en el mundo occidental contemporáneo, en el mundo científico de la modernidad, donde el ser está totalmente oculto y lo único que hay son objetos manipulables para el poderío de los seres humanos sobre la naturaleza, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es el ser? No preguntamos qué es el ser porque si no ontificamos y respondemos con un ente en lugar de responder a la diferencia entre el ser y el ente, o resaltar o remarcar o reflexionar o llamar a la atención sobre la diferencia entre el ser y el ente y no un ente particular. Todo lo que nosotros pensamos siempre es el entes particulares. Pero hay otra dimensión que es la dimensión del ser, que está implicada en nuestro lenguaje y que muchas veces ni queremos plantearnos ese problema. Bueno, lo que decíamos recién sustancializa, ontifica esta pregunta. ¿Cómo es ser? Esa pregunta por el cómo le gustaría más a Heidegger, ¿no? Y entonces esa es la que abre el horizonte del ser, porque nos hace pensar o reflexionar en modos de ser. Por lo tanto, vamos a llegar a, de los tres conceptos más famosos, quizás, de ser y tiempo de Heidegger, que es el ser a la mano, el primero, el Zuhandensein, que es el de los muy famoso, esto es muy famoso, de los utensilios, ¿no? Heidegger describe la ocupación del hombre en el mundo, el ser humano, en el mundo, y está arrojado en medio de útiles a la mano que vienen a cumplir una función pragmática para cualquier proyecto que uno quiera desarrollar, ¿no? Proyecto no es un tema menor, uno se proyecta en esos útiles, en esas cosas, en esas pragmata, como dirían los griegos, ¿no? Las cosas para hacer praxis, ¿no? La practicidad de la vida cotidiana, ¿no? Ese es de alguna manera un primer modo de ser que hay en cómo el hombre se relaciona con el mundo. Pero hay otro que es el Vorhandensein, que se puede traducir como ser ante los ojos, a la vista, ante la mirada, y que es cuando el hombre se vuelve en una actitud teorética sobre esos entes que están en el mundo y que circundan el mundo, y que esos útiles cambian, digamos, su modo de ser a la mano a ser ante los ojos. De los clásicos ejemplos, bueno, cualquier ejemplo que hay de un útil, cuando uno lo está usando, no está mirándolo teóricamente, ¿no? Es un útil a la mano y uno se olvida del útil y lo trasciende porque tiene un proyecto que trasciende los útiles. Si algún útil falla, deja de funcionar bien, uno se vuelve sobre él y de alguna manera en actitud teórica lo trata de arreglar para que funcione otra vez. ¿Se entiende? El modo de ser de lo que tengo frente a mí cambia su modo de ser de útil a ser ante los ojos y de ser ante los ojos a ser útil. Por un cambio en la actitud del ser humano, el Dasein, como llamaría Heidegger, que no es literalmente ser humano, ¿no? Bien, entonces, el ser humano, el hombre, no se identifica con ninguno de estos dos modos de ser y abre un tercer horizonte, que es el del Dasein, justamente, que se caracteriza, entre otras cosas, por comprender el ser. Dasein quiere decir ahí ser, literalmente en alemán, y quedó como ya un término filosófico en el mundo occidental, todo el mundo no lo traduce directamente, pero en alemán clásicamente quería decir existencia. De ahí la relación con el existencialismo, de ahí que ustedes vean en textos de Bultmann, por ejemplo, en teología muchas veces esta cuestión de la existencia, bueno, en alemán es Dasein, existencia, ¿no? Hegel la usa muchas veces sin la connotación que le da Heidegger, con lo cual cuando en esos contextos se lee existencia, la existencia se está hablando del modo de ser del ser humano. No el ser humano literalmente, sino este modo de ser que está en relación con estos otros modos de ser, pero que no es originariamente eso.
comprende el ser. ¿Qué es comprender el ser? Bueno, es tener un mundo, es ser un ser humano, tener una comprensión del mundo, tener una comprensión del tiempo, de la temporalidad, proyectarse, adelantarse, bueno, un montón de horizontes y de características que van surgiendo cuando se despliega esta comprensión del ser humano y la comprensión del ser. Bueno, me gustaría ahora plantear algunas diferencias entre la relación cognoscitiva del sujeto y el objeto en relación a la relación Dasein-mundo, ¿no? Bueno, el sujeto está enfrentado ante los entes, mientras que el Dasein está en medio de los entes, ¿no? Cuando pensamos en sujeto, es clásicamente la filosofía de Kant, por ejemplo, cualquier epistemología de la modernidad, la actitud científica, en la cual el científico se enfrenta violentando a los entes para que se sometan a las leyes que él quiere extraer de allí, ¿no? Hay un acto de violencia, ¿no? Bueno, el Dasein no, está en medio, arrojado en medio de los entes. El sujeto, la connotación de sujeto, privilegia la relación cognoscitiva, justamente, estaba planteado la relación conocimiento, sujeto-objeto. En cambio, el Dasein está inserto en el mundo, inserto con temples anímicos. Stimmung es en alemán este término. Heidegger dedica muchas páginas a cada una de estas cuestiones, en Ser y Tiempo. De manera tal que el primer gran error, que a veces uno alguna vez lo ha leído por allí, no se puede hablar del Dasein como sujeto o que Heidegger defiende una noción del sujeto, digamos. Lo más lejos de Heidegger es reivindicar la concepción del sujeto, la concepción del sujeto como sujeto científico, como sujeto de conocimiento y demás. Por lo cual de ahí va a heredar la hermenéutica toda una alergia con el conocimiento científico y con el conocimiento como tal. Gadamer va a escribir un libro entero, el más famoso de Gadamer, que es Verdad o Método, en donde la verdad, aletheia en griego, la aletheia es originaria y apertura de una conexión directa del hombre con la verdad, que no está regida por un método científico, por el método, ¿no? Es como dice Paul Ricoeur, quizás el mejor título para la obra de Gadamer es Verdad o Método. Lo hemos dicho en otras clases. Bien. Tercera de las características, en el caso del sujeto, el sujeto domina al objeto, lo implicamos recién, domina. En cambio, el Dasein está en medio del ente y la relación de dominio no es la única posible, ¿no? Hay contemplación, hay apertura, hay pasividad. Es otra relación con las cosas. Teorías ecológicas que uno ha leído muchas. Bueno, uno de los primeros que uno podría ver aquí, aparece en Heidegger esto, en un gran, no sé si llamarlo discípulo, pero por lo menos sí un pensador que dialogó muchísimo con la obra de Heidegger, Hans Jonas. Hans Jonas, que es un gran referente de las teorías filosóficas ecológicas en el siglo XX. Bien. Continuamos con la oposición entre sujeto y Dasein. El sujeto no se plantea el problema de la otredad, en cambio para Heidegger el Dasein sí está relacionado y abierto siempre a lo otro, incluye el problema de la otredad. Levinas, gran crítico y discípulo de Heidegger primero y después gran crítico, diría que esto no es verdad lo que acabo de decir ahí. Bueno, se puede discutir con Levinas esa cuestión y tiene razón Levinas, y también no se puede negar que algo de esto hay en Heidegger. El mundo exterior se refleja en la conciencia interior. La concepción del sujeto y el objeto son concepciones de dos entes como cerrados, enfrentados, y el sujeto es una entidad autónoma, como que en todo caso refleja el exterior en su interior. Esta imagen del sujeto, Heidegger la detesta y cree que es parte de los grandes problemas del pensamiento occidental y que hay que superarlo. Y la hermenéutica va a tratar de superar esto. El símbolo, Enriquer y demás, no es la concepción de un sujeto cerrado que desde el exterior, ¿no? Sino que esas fronteras son mucho más porosas y hay todo un presupuesto de tradición y de mundo en cada uno de nosotros, ¿no? Eso no podríamos tener un sujeto cerrado, una tabula rasa, como pretende de un poco el empirismo, pretendía el empirismo con Locke en el siglo XVIII, en fin, ya en el siglo XVII también, ¿no? Entonces, no hay una idea de que haya interior y exterior en estos términos. Siempre hay un mundo, no solo cuando cuando busco conocer algo, sino que para el Dasein siempre hay un mundo de familiaridad, lo vamos a ver inmediatamente. El sujeto aparece como una sustancia cerrada y en cambio el Dasein es apertura. Erschlossenheit muchas veces aparece en el término, digamos, el estado de abierto, el estado de no cerrado, en fin. La apertura es una de las características principales del Dasein. Vamos a ver algo de esto más adelante, ¿no? Bien, espero que más o menos estén claras estas oposiciones entre sujeto y Dasein.
y que no nadie ande diciendo por ahí que Heidegger tiene una concepción del sujeto, por ejemplo. Por eso se usa la palabra Dasein todo el tiempo, ¿no? Los más heideggerianos no quieren que ninguno ni siquiera diga que Dasein es ser humano, o sea, tampoco es, y es discutible también. Bueno, una de las estructuras más conocidas del Dasein, que a veces se traduce literalmente ser en el mundo, Dasein no quiere decir ser en el mundo. Ser en el mundo se escribe en alemán in der Welt sein. Y eso aparece en Ser y Tiempo, esa estructura en alemán, pero no es literalmente lo mismo. Son dos formas de entender, de hablar del fenómeno del modo de existencia humano, en fin, pero no son literalmente lo mismo, están muy cercanos. Bueno, ¿cómo es la relación Dasein-mundo en todo caso? Dasein es un espacio, una apertura en donde el ser es comprendido a partir de un contexto vital que es el mundo y con una comprensión extática del tiempo. Vamos a ver qué quiere decir esto más adelante. Entonces, Dasein y mundo no son dos entes separados, cerrados cada uno, como si el Dasein fuera un sujeto y el mundo un objeto en donde uno está metido, algo que está uno adentro del otro, como decimos en el segundo punto, sino que más bien se trata de una relación de familiaridad en la que nunca se da uno sin el otro. O sea, ningún Dasein puede carecer de mundo. Ningún ser humano carece de relaciones de familiaridad, relaciones de remisión. Está siempre lanzado a un proyecto de vida en el cual hay un contexto de remisiones de sentidos, símbolos, diría Ricoeur, el mundo del texto, el mundo en donde las fusiones de horizontes en Gadamer, bueno, todo eso viene del concepto de mundo de Heidegger, ¿no? Que a su vez también hay cierto concepto del mundo de la vida, del Lebenswelt, en Husserl también, con lo cual, bueno, ahí Husserl y Heidegger son las dos grandes fuentes de la hermenéutica contemporánea, de los cuales lo que más se estudia generalmente son Gadamer y Ricoeur, ¿verdad? Bueno, espero que se vaya entendiendo esto también que estamos planteando aquí. El tópico de la angustia, muy famoso, el existenciario de la angustia, en Heidegger muy conocido, tomado de Kierkegaard, aunque no interpretado exactamente de la misma manera. Bueno, ahí en ese párrafo muy famoso, yo a veces en los cursos lo daba a leer, distingue Heidegger la angustia del miedo, ¿no? El miedo tiene que ver con la nada, perdón, no tiene que ver con la nada, el miedo tiene que ver con un ente que le tengo miedo, un animal, en fin. El miedo ontifica, no es una relación ontológica con el ser. En cambio, la angustia sí patentiza una apertura al ser, porque el hombre es un estado de... está lanzado, el ser humano es un proyecto abierto siempre, por realizarse, en el cual el ser humano se adelanta y se va proyectando en los entes y va actuando en medio de los útiles, proyectándose. Lo que sucede con un Dasein que está en angustia, que está angustiado, es que deja de proyectar. Deja de proyectar su ser en los entes. Al dejar de proyectar su ser en los entes, cae ese mundo de relaciones, esa totalidad de relaciones que son las cosas de la vida cotidiana, la casa, bueno, famoso ejemplo que hay en Ser y Tiempo es la madera remite a los clavos remiten a la madera, los clavos y la madera remiten al martillo, el martillo remite al clavar, el clavar remite a la mano al Dasein, el Dasein a la casa que cubre al Dasein o para resguarecerse, en fin. La totalidad de remisiones remite siempre al Dasein. Pero cuando uno está angustiado no quiere hacer nada, ni clavar clavos, ni proyectar nada. No puede actuar. Al estar en angustia cae ese proyecto de vida y se abre la nada, y que a la vez es el reverso del ser. Está a nivel ontológico. Lo único que hay a nivel ontológico es el ser o la nada, ¿no? Entonces ahí es muy distinta la angustia que el miedo. Entonces, bueno, ahí viene toda lo que se va a llamar lectura existencialista de Heidegger, que Heidegger, digamos, va a rechazar, que es que habiendo pasado por la angustia del ser humano o el Dasein podría, digamos, encontrar un proyecto propio de vida o una autenticidad en Geitung. Él no siempre usa esa palabra en alemán, más bien lo auténtico es la línea existencial francesa la que lo va a leer así, pero también Bullmann, que era alemán, tiene esa lectura existencialista de Heidegger, en donde, bueno, yo, luego de la angustia,
La lectura existencialista dice el ser humano puede encontrar un auténtico proyecto de vida en el cual realizarse y apuesta a ese proyecto y se arriesga a esa búsqueda del sentido, podría ser auténticamente la religión, no en la religión heredada de los padres, sino un auténtico encuentro con Cristo, por ejemplo, o con la cruz de Cristo, diría Bullmann. Ahí una lectura existencial del Evangelio propiciada por Heidegger, ¿no? Bueno, para otro lado iría la lectura atea de Camus, de Sartre, en fin. Espero que esto se entienda. Bueno, después hay lo que se llaman existenciarios que cualifican la relación Dasein-mundo, digamos que son como las categorías de Aristóteles, si ustedes recuerdan, en donde Aristóteles dice que está el ser en sí y el ser en otro, y el ser en otro son los accidentes que inhieren, que afectan a una sustancia. Una sustancia tiene color, tiene forma, tiene, digamos, cierta extensión y demás. Todo lo que nosotros vemos son los accidentes, están en el tiempo y el espacio las cosas, ¿no? Pero no vemos la cosa en sí, no vemos la sustancia. Nunca la vemos siempre los accidentes. Bueno, esto es la teoría, digamos, de la usía, de la sustancia, de la entidad, en términos de Aristóteles. Bueno, un poco él va a describir del Dasein, que no es una sustancia, es lo más alejado que hay, una sustancia cerrada. El Dasein es aperturidad, tampoco es sujeto, es ser en el mundo, en fin, comprensión del ser. Bueno, el Dasein, proyecto, apertura. El Dasein tiene ciertas características que generalmente se dan en un modo impropio. El Dasein lanzado en la vida, digamos, está en un modo impropio. Esto lo digo un poco rápido, espero que se entienda, en fin, para que ustedes tengan vocabulario, entiendan algo de los planteos de Heidegger, que son muy complejos realmente. Una característica del Dasein es la disposicionalidad, el encontrarse, traduce el amigo Gauss, traduce el encontrarse, y Rivera traduce disposicionalidad. Befindlichkeit es en alemán, ¿no? Bueno, encontrarse alegre, feliz, triste, encontrarse en un estado de ánimo, ¿no? Tener una disposición. Bueno, la primera forma impropia en la cual nosotros generalmente estamos es la ambigüedad, no nos interesa nada, y bueno, mucha de la posmodernidad y demás va a trabajar sobre este tema, ¿no? Las masas son ambiguas, no creen en nada, son llevados, ¿no? Entonces un poco sería la lectura de Heidegger, sería, de Bullmann en la teología, sería, bueno, hay que salir de la ambigüedad y tomar partido por Cristo y digamos, comprometerse con Cristo, ¿no? No estar en la ambigüedad, por ejemplo, digo, ¿no? Bueno, la otra muy importante es el comprender, Verstehen, creo que todos lo traducen igual, que no es igual que interpretation. Hay un artículo mío ahí que pongo en el aula, si alguien quiere meterse en otros temas, ahí está, que sería quizás el rasgo más característicamente, propiamente hermenéutico de Heidegger, que es el comprender, el Verstehen, que implica que el ser humano no puede dejar de comprender. Cuando actúa, no solo cuando escribe libros teóricos, sino cuando actúa, interpreta, comprende la realidad de los entes de determinada manera, una comprensión del ser, una comprensión del ente y del ser y del tiempo hay en cada vez que nosotros nos movemos, ni hablar cuando hablamos, que viene ahora el habla, el rede, el habladuría, ¿no? El tema del lenguaje, el logos en griego, ahí por supuesto que hay una comprensión del ser, del tiempo, todo un mundo en cada lengua y en cada uso que hacemos de la lengua. Pero también cuando actuamos, cuando entramos a una habitación, interpretamos la apertura como puerta, no entramos por la ventana, en fin, cualquier manejo de utensilios implica una comprensión. El ser humano no puede dejar de comprender, siempre está comprendiendo. Ese sería el rasgo hermenéutico quizás más importante de la obra de Heidegger, o de esta parte de la obra de Heidegger. Bien. Bueno, la avidez de novedades, perdón, ahí sería que, bueno, un Dasein más propio de la cultura de masas, que siempre está buscando la última noticia, el último chisme, ¿no? Y bueno, es el modo impropio en el cual se da esa condición, esa característica del Dasein, ¿no? De la comprensión o del comprender, ¿no? Bueno, hay como dos alternativas que aparecen a la mitad más o menos de la obra de Heidegger, que es: o el Dasein proyecta sus posibilidades desde el comprensible estado de resuelto de un ser para la muerte, desde su finitud, es decir, bueno, yo no soy infinito,
Si no actúo, se me va a ir la vida sin hacer nada y me pongo a actuar. O se pierde a sí mismo, el self se pierde a sí mismo en la dictadura del uno impersonal, das Man en alemán, ¿no? Bueno, esto es muy famoso también, cualquiera que sabe algo de Heidegger sabe esto. Heidegger es uno de los primeros grandes críticos de la cultura de masas. Esto también lo va a hacer la Escuela de Frankfurt a su modo desde el paradigma más marxista y no tan existencial o existencialista de Heidegger. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un gran problema con la masificación del ser humano. Entonces Heidegger y todo el existencialismo va a decir lo mismo, en cierto modo, se opone a que nosotros vivamos la vida como se vive, que digamos, tomemos las bebidas que se toman, usemos la ropa que se usa, tengamos la religión que se tiene. Todo ese sé impersonal, ese sé, en alemán se pone das Man, ¿no? Ejerce como una dictadura en nosotros. O vivimos la vida así, Belleza Americana, la película Belleza Americana de alguna manera apunta a esto mucho, la literatura y el cine, por supuesto, lo hace de esta manera. O en un momento uno toma una resolución y cambia de vida, o digamos, ¿no? Encuentro con Cristo, la cruz de Cristo, diría Bullman, ¿no? En fin. Todo esto, vean ustedes el potencial de lectura teológica que hay, que lo han hecho, por supuesto, mucho antes de nosotros, teólogos del mundo, digamos, Alemania, anglosajón y demás, ¿no? Ya algo vamos a ver después al final de la clase. Así que bueno, estas son como las dos grandes alternativas que aparecen para el Dasein en la obra de Heidegger, ¿no? Vean ustedes, el ser para la muerte es otra característica muy importante porque tiene que ver con la finitud, con anticiparse, ¿no? Sein zum Tode es en alemán, ¿no? El ser para la muerte, el ser que está seguro que va a morir, y esa posibilidad de morir de alguna manera afecta, cualifica todas las decisiones que yo voy a tomar, ¿no? Porque siempre está la muerte ahí como una posibilidad. Piensen ustedes en temas paulinos, ¿no? La vida, la muerte en San Pablo, el aguijón de la muerte. Bueno, hay mucho de San Pablo, de Lutero en la obra de Heidegger, ¿no? No es casual todo esto, ¿no? Por ejemplo, está en el libro de Introducción a la Fenomenología de la Religión de Heidegger, que está traducido ya al castellano, ese libro. Aparece cierta lectura de la epístola a los tesalonicenses, por ejemplo, del Josmé, bueno, términos paulinos, ¿no? Bueno, sería imposible seguir hablando de todo esto. Sorge, otro concepto de los más importantes de Heidegger, quizás toda la clave. Todo esto apunta a un concepto integral en el que Heidegger resume la estructura del modo de ser del hombre, del ser humano, que sería Sorge. Cuidado, traduce Rivera, el cuidado, Sorge, o cura, traduce Gauss, cura. No se utiliza mucho en castellano. La traducción de Gauss es muy literal, parece como la Reina Valera, digamos, para los evangélicos. Está muy bien lograda porque mantiene los juegos de palabras que Heidegger hace en alemán, ¿no? Pero, claro, inventa giros, inventa verbos que no existen en castellano para que se entienda este juego de palabras de Heidegger. Es un trabajo notable el que hizo en 1951 Gauss, ¿no? Entonces, cura, bueno, cura es el curador de arte, ¿no? Un curador de arte es alguien que está cuidando, ¿no? Atendiendo cierta obra artística, cierta muestra de arte, en fin, ¿no? El cuidado, la cura. Lo que pasa que cuando va para futuro dice procurar por, procurar, ahí está el juego con Sorge, Besorgen, en fin, distintos términos en alemán que tienen esta estructura de Sorge. Entonces los juegos de palabras que aparecen en alemán están pasados a procurar, por ejemplo, procurar en castellano, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir Sorge? Cuidado, cura. Y es cómo el ser humano está con los tres éxtasis temporales todo el tiempo. La traducción que hace Rivera es anticiparse así, estando ya en el mundo, en medio del ente que comparece dentro del mundo. Gauss traduce, que creo que todavía me la acuerdo de memoria, la traducción de Gauss, dice, Sorge quiere decir en alemán, traduce esto que está entre paréntesis en alemán como preserse en el mundo como ser cabe. Preserse, el verbo ser en reflexivo, ahí hay un neologismo genial, digamos, de Gauss, preserse,
en el mundo como ser cabe mundo. Cabe es una preposición clásica que uno la estudiaba de memoria en la escuela hace muchos años, no sé si alguno de ustedes todavía lo recuerda. Cabe mundo, ¿no? Como ante el mundo. Bueno, aquí están los tres éxtasis temporales que, como ustedes saben, la obra Ser y Tiempo iba a hablar del tiempo y es de lo que habla mucho del tiempo, pero no tanto como él iba a desarrollar en una segunda sección que jamás fue escrita. Escribió mucho sobre el tiempo en otras obras, pero se debate mucho de si realmente él llegó a escribir o no la segunda parte o la segunda gran sección de Ser y Tiempo. Publicarla con ese título no lo publicó nunca, eso está fuera de duda. Pero, por ejemplo, la conferencia Tiempo y Ser, que no es Ser y Tiempo, Tiempo y Ser, ¿es la parte que faltaba Ser y Tiempo o no? Heidegger no explicita eso, pero se podría discutir. Beitrage, Aportes a la Filosofía, otra gran obra del segundo periodo, se podría, digamos, hipotetizar que quizás eso es la sección nunca escrita de Ser y Tiempo, objeto de discusión. En fin, los tres éxtasis temporales aparecen aquí como anticiparse así estando ya en el mundo en medio del ente que comparece en el mundo. Anticiparse así, todos nos estamos anticipando, somos proyecto. Estamos anticipándonos al futuro. Pero ya estamos en el mundo, un mundo tradicional, un mundo de familiaridad, un mundo de que las cosas se hacen de determinada manera, de un sentido. O sea, no podemos carecer de mundo. Siempre ese pasado está, desde el fondo del cual proyectamos, ¿no? Y estamos en el presente en medio del ente que está en el mundo, ¿sí? Y estamos ahí arrojados al medio del ente, ¿no? Bueno, esta sería la estructura o la descripción de esta estructura originaria, ontológica, que todo Dasein tiene, que todo Dasein se caracteriza por esto, no puede dejar de tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, espero que a ustedes les sirva esto, les abra un poquito la comprensión de Heidegger. Bien, ¿cuál es finalmente la respuesta de Heidegger en relación al problema del ser? Bueno, el ser es tiempo y se comprende en el Dasein, ¿no? Que comprende el ser y el tiempo, en los éxtasis temporales y estas proyecciones y salida de sí mismo que hace el ser humano todo el tiempo. Bueno, esta última parte es muy breve, ¿no? Pero algo de la influencia de Heidegger. Bueno, ya hemos anticipado, nada menos que Sartre, el filósofo quizás más famoso en el mundo en el siglo XX, más famoso en su momento, década del 60, 70, 80, más famoso que el propio Heidegger, Jean-Paul Sartre, ¿no? El pensador francés. Gadamer, que ustedes ya conocen, si están haciendo hermenéutica aquí en FIET, gran discípulo y amigo de Heidegger. Paul Ricoeur, el pensador evangélico más importante del siglo XX, digamos, no como teólogo de profesión, pero sí evangélico de confesión evangélica o hugonote, y bueno, un profesor de primer nivel en la Sorbona y en muchas instituciones, invitado en las mejores universidades de Estados Unidos, en fin. Siempre pasa, ¿no?, que el mejor pensador evangélico, quizás las iglesias evangélicas no lo leen, pero bueno, eso es otro problema. Levinas, Emmanuel Levinas, el autor al que yo le he dedicado mucho de mi vida a estudiar, de origen lituano, fue discípulo de Levinas, fue el discípulo, perdón, de Heidegger. En 1928 hay una famosa conferencia, 1928-1929, en Davos, con Ernst Cassirer, y todos los heideggerianos que estudiaban con Heidegger en Friburgo, discípulos, digamos, de Husserl y de Heidegger, van a esa conferencia del lado de Heidegger, entre ellos Levinas y muchos otros jóvenes estudiantes de filosofía que eran de origen judío, y cuando en el 33 en adelante Hitler asciende al poder, digamos, Heidegger apoya el nazismo, apoya a Hitler, le retira, una de las cosas más vergonzosas que hay en la historia de la filosofía, le retira en esas ediciones de esa época la dedicatoria de este gran libro en alemán, Ser y Tiempo, que acá está la dedicatoria. Se la retira en la época en la época del nazismo, como Husserl era judío, Heidegger retira esa dedicatoria a Husserl, ¿no? O sea, terrible. Bueno, Levinas nunca se perdona el pecado de haber, entre Cassirer, gran filósofo de la Ilustración y de judío, digamos, y Heidegger, haber optado por Heidegger, y se va a arrepentir toda la vida de ese gran problema, y muy interesante el tema ese para pensarlo y para estudiarlo, ¿no? Bueno, Levinas se transforma en un gran crítico de la obra de Heidegger y tiene mucha influencia en América Latina y es recepcionado en América Latina muy tempranamente, en la década del 70, por Enrique Dussel, Luis Guillot, que traduce uno de los libros más importantes de Levinas al castellano,
y también el padre Scanone, Juan Carlos Scanone, profesor de la Universidad de El Salvador y del Colegio Máximo San José aquí en San Miguel. También, bueno, tanto Dussel, que vive en México, argentino, radicado en México hace muchos años, como Scanone, argentino, van a visitar en distintos momentos a Levinas a Francia, le cuenta que lo están leyendo y aplicando mucho para el contexto latinoamericano y demás, así que, y como no hay manera de entender la obra de Levinas sin una gran influencia de Heidegger, bueno, ahí pasa la influencia de Heidegger, sobre todo en los escritos tempranos de Dussel, la influencia de Heidegger es muy notoria. Derrida, Jacques Derrida, gran filósofo del postestructuralismo francés, que emerge en 1967, de los filósofos más influyentes en Estados Unidos, en los departamentos de literatura y de análisis intercultural en Estados Unidos. Derrida, bueno, no hubiera existido la obra de Derrida sin Heidegger, un gran discípulo de Heidegger, crítico, pero un gran discípulo de Heidegger. Y después incluso los derridianos, en el fondo, terminan siendo todos discípulos de Heidegger, ¿no? Bátimo también, Bátimo estudió con Gadamer, popularizó la hermenéutica, visitó muchas veces la Argentina, un gran lector de Heidegger, muy influenciado por Heidegger y entiende la hermenéutica en términos heideggerianos. Y aquí también hay que decir que Heidegger abre toda una lectura de Nietzsche y la atención al peso filosófico de Nietzsche que, bueno, Derrida, Bátimo, en fin, un poco van a cuestionar esa lectura de Nietzsche, pero Heidegger es quizás uno de los primeros que introduce a Nietzsche con un peso filosófico notable en el mundo occidental, ¿no? Así que bueno, hay otra discusión, ¿no? Teólogo Johann Baptist Metz, teólogo católico alemán, muy cercano a la teología de la liberación, visitó América Latina muchas veces, no sé si la Argentina, pero México seguro. He visto una foto de él con Dussel en México, en casa de Dussel justamente, tuve el privilegio de estar allí y sé eso, digamos. La verdad que no tengo más información, pero Metz actualmente es uno de los teólogos más importantes del cristianismo, ¿no? Católico, pero de los más importantes. Si yo no recuerdo mal, la tesis doctoral de Metz es sobre Heidegger, ¿no? Quizás un punto que no se terminó de desarrollar nunca es la relación Calvar-Heidegger. Debe haber seguramente paper y libros sobre el tema, yo lo desconozco, pero es un tema abierto. Sí, como ustedes pueden saber seguramente, si llevan años estudiando en FIET, la relación de Paul Tillich con Heidegger, ¿no? O sea, es muy profunda en términos filosóficos, ¿no? Paul Tillich, el teólogo luterano emigrado a Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también la fraternidad teológica latinoamericana. Esta es una pregunta un poco capciosa, ¿no? No hay mucho material para ver la influencia de Heidegger en la fraternidad teológica latinoamericana, pero si ustedes están cursando aquí hermenéutica, leen un artículo de 1981 de René Padilla, quizás el artículo inaugural de la hermenéutica latinoamericana evangélica, de la hermenéutica en la fraternidad teológica, y ese artículo de Padilla menciona, no trabaja en detalle para nada, pero menciona la importancia de la obra de Ser y Tiempo de 1927, está en ese texto fundante, digamos, de la fraternidad teológica. Así que nada, yo un poco para justificar que demos el rodeo por este gran pensador, y ustedes dirán, pero ¿qué me sirve para la teología? ¿Qué tiene que ver con la hermenéutica? ¿Qué tiene que ver con la Biblia? Bueno, ya, digamos, hasta Padilla se dio cuenta, ¿no? En ese texto breve, para un público bastante amplio, de la importancia de Heidegger. Y digo, no entenderían a Bultmann, nos guste o no les guste, ustedes estén de acuerdo o no con Bultmann, es un gran biblista y teólogo del siglo XX, no lo podrían entender si no tienen cierta noción de Heidegger. El existencialismo completo no se podría entender si ustedes no entienden algo de Heidegger. Toda la hermenéutica filosófica que hemos presentado, el postestructuralismo, que es muy crítico de Heidegger en algunos sentidos, pero en otros no. Bueno, todo esto no se podría entender. Espero entonces que la clase haya servido, que les haya aclarado algo y que, bueno, me hacen las consultas que quieren a través de los foros, el correo electrónico, en fin. Nos estamos viendo. Hasta luego.